¿Cómo se determina ahora el caso de cuerpos flotantes? Es decir, en el caso de un cuerpo flotante va a haber un volumen emergente y un volumen sumergido. Al volumen sumergido, tal vez por la influencia de la hidráulica naval, se le llama carena. En algún momento diremos carena y en otro volumen sumergido en forma indiferente. El volumen total del cuerpo va a ser el volumen emergente, V sub B, más el volumen sumergido. Y B, que le ponemos esa rayita para que en una época nos confundíamos con la velocidad, es el volumen total. Si flota, bueno, G' va a ser 0 y G menos P va a ser 0. Ese es evidente, porque va a estar en equilibrio el peso con el empuje. Entonces, G, el peso, va a ser gamma del sólido por el volumen sumergido más el volumen emergente. Mientras que el empuje va a ser gamma, que corresponde al líquido, por el volumen sumergido. Para que el cuerpo flote, G y P deberán ser iguales, porque G menos P tiene que ser 0. Si flota, G' es 0, el peso sumergido es 0, G menos P es igual a 0. Por lo tanto, gamma S por Bs más gamma S por B emergente, que es G, tiene que ser igual a volumen sumergido por gamma. De allí podemos sacar que la relación de volúmenes, ¿ves? Volumen sumergido sobre volumen emergente, tiene que ser igual a gamma del sólido sobre el gamma del líquido menos el gamma del sólido. Y ahí podemos calcular, dado un valor, conociendo por supuesto los pesos específicos, dado un volumen emergente, un volumen sumergido. En este caso, la fotografía corresponde a un iceberg. El peso específico del hielo es levemente inferior al del agua de mar líquida, ¿no es cierto? De modo que el volumen emergente va a ser muy pequeño con respecto al volumen sumergido. Uno siempre recuerda eso cada vez que se acuerda del Titanic, pero en general es una cuestión muy sencilla del cálculo de como vimos anteriormente. Vamos a ver ahora el caso de estabilidad de cuerpos flotantes. En el caso de una traslación horizontal, el equilibrio es indiferente. O sea, nosotros podemos trasladar horizontalmente un cuerpo flotante y va a quedar en el lugar donde lo pusimos, si el agua está totalmente quieta, en equilibrio. El caso de traslación vertical tiene equilibrio estable. Si lo subimos, el cuerpo flotante tiende, en el momento que lo soltamos, a volver a la situación original, y lo mismo si lo tratamos de hundir, al levantar el esfuerzo para ello, vuelve a su posición original. Eso significa que es estable a la traslación vertical. Respecto de una rotación alrededor de un eje vertical, si tomamos cualquier embarcación o lo que fuere, un cuerpo flotante cualquiera, y lo giramos, va a quedar en una posición igual a la que lo dejamos, porque no va a volver al original, pero tampoco va a seguir girando. Por lo tanto, el equilibrio en ese caso es indiferente respecto de la rotación alrededor de un eje vertical. El verdadero problema de los cuerpos flotantes es el análisis de la rotación alrededor de un eje horizontal, porque eso depende de las características geométricas del cuerpo y sobre todo en el caso de embarcaciones está muy bien y muy claro el problema de tener que resolver la estabilidad al rolido y la estabilidad al cabeceo.
se llama rolido el caso de una rotación respecto del eje longitudinal, que es el eje de mayor longitud que tiene la embarcación, ¿no es cierto? Lo que sería la dirección de la eslora. Y el cabeceo es el que es una rotación respecto de un eje lateral, de un eje transversal a la embarcación, en la dirección de la manga de la embarcación, y ese caso se denomina el cabeceo. Entonces, hay que verificar la estabilidad del rolido y al cabeceo. A caer en algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Arquímedes, además de demostrar el principio de Arquímedes, demostró que la orientación más estable de un cuerpo flotante se obtenía cuando su centro de gravedad estaba lo más bajo posible. Y sin querer, y sin llamarle así, definió el concepto de metacentro que vamos a ver más adelante. El giro se provoca alrededor de un eje que coincide con la intersección entre el plano de simetría DE, que ustedes ven en la figura, hay que unir el punto D con el punto E, es el plano de simetría, y la línea de flotación AB, combinando la forma del volumen sumergido y cambiando su forma sin variar su magnitud. No cambia el peso G del elemento flotante, ni tampoco va a cambiar el valor numérico del empuje P de Arquímedes, ¿no es cierto? G y P van a ser los mismos cuando cambio cuando hago el giro este que mostramos en la figura de la derecha. La nueva posición va a ser A', B'. Y la posición del centro de carena, que sería C en la posición original, va a cambiar. Y pasaría al punto C', por ejemplo. Según el teorema de Dupin, el centro de gravedad se mueve en forma paralela a la línea de flotación. Para que el equilibrio se mantenga, el centro de carena deberá desplazarse más hacia allá de la recta de acción de C sub G, del centro de gravedad con la nueva posición. Y eso, eso produciría un par estabilizador para lograr el equilibrio. Para que subsista el equilibrio, el centro de carena debe desplazarse más allá de la recta de acción del peso, G. Tiene que irse más hacia la derecha del valor de C sub G. De manera de lograr un par estabilizador. Es la cupla GP. G para abajo, está acá, y P para arriba. Tiene que tratar de estabilizar a la embarcación, llamémoslo así, o al cuerpo flotante. Y tiende entonces el cuerpo flotante a volver a la posición de equilibrio estable. Ahora, si C' se mantiene en la misma recta de acción del peso G, eso sería típico de una esfera o de un cilindro con el eje longitudinal, un tronco de árbol, que fuera perfectamente cilíndrico. Entonces, yo hago un giro y en realidad se sigue manteniendo sobre la misma recta de acción C' y C sub G. Pero bueno, eso tiene lo que llamamos un equilibrio indiferente. En el caso de que
sobrepase la recta de acción del peso, el equilibrio resulta inestable y va a tender al volcamiento, ¿no? Así que el tema es el punto de intersección, M, de la traza del plano de simetría con la recta de acción del empuje, ¿no? Hay que ver qué es lo que ocurre. Ese punto se llama metacentro, el punto M. El segmento entonces C sub G M tiene que ser positivo, porque si M está por debajo de C sub G, el par tiende a volcarlo. Entonces, C sub G M tiene que ser mayor que cero. La distancia metacéntrica tiene que ser positiva. Eso es lo mismo que decir que el segmento CM tiene que ser mayor que el segmento C sub G. Como nosotros podemos ver en la figura, si llamamos al ángulo delta phi, al que se ha movido, a la que ha girado la embarcación o el cuerpo flotante, esta distancia A será cm por el seno de delta phi. Y será cm por delta phi, porque si el ángulo es pequeño, como debería ser, si no los barcos volcarían, y este valor es pequeño, significa que el seno y el ángulo son exactamente del mismo valor, o sea que A sería cm por delta phi. Y la condición de equilibrio, que era que cm tenía que ser mayor que cc sub g, reemplazando, se vuelve A sobre delta phi mayor que c sub g. Es decir, que la relación entre A y el ángulo tiene que ser mayor que la distancia del segmento c sub g. Ahora, esa condición hay que cumplir que cm sea mayor que 0. Para establecer la condición de estabilidad de un cuerpo flotante, entonces debe conocerse la ubicación del punto M. Y eso requiere conocer la posición del nuevo centro de carena C'. Vamos a tomar momentos haciendo un cálculo para tratar de determinar la posición de C', que es desconocida, del nuevo centro de carena, y para ello vamos a trabajar con dos cuñas, una que aumenta el volumen sumergido y la otra que lo disminuye, y con el criterio de que el momento de la resultante, que sería el volumen sumergido por A, que sería el brazo de palanca, va a tener que ser igual al volumen de la primera cuña, B sub 1 por 2 tercios de L sobre 2 menos X, más el de la segunda cuña, que es igual a B2, sería en este caso, por 2 tercios de L sobre 2 más X. En realidad, tanto B1 como B2, que acá figura como B1 en la figura, también son iguales y vale, vamos a decir, B, de manera que BS por A va a ser igual a 2 tercios de L por B, el mismo volumen de cuña. ¿Cuánto vale el volumen de la cuña? Bueno, la cuña está dibujada acá en la figura, tiene un ancho B, tiene una longitud de L sobre 2, y se ve perfectamente que es un medio por L sobre 2, por L sobre 2 por delta phi, por B. El volumen entonces es L cuadrado sobre 8 por B por delta phi. Y yendo a la fórmula, a la igualdad anterior, en la cual el volumen sumergido por A tenía que ser igual a 2 tercios de L por el volumen de la cuña, nos va a quedar que BS por A, el volumen sumergido por la distancia A, que es
la que nos interesaba a nosotros, es igual a B por L cubo sobre 12 por delta phi. Recordemos de la diapositiva anterior que teníamos que cumplir como condición de estabilidad que A sobre delta phi tenía que ser mayor que C sub G, que la distancia C sub G entre el centro de carena y el centro de gravedad, que es un dato conocido. Por lo tanto, acá voy a poder despejar A sobre delta phi, me va a quedar B L cubo sobre 12 por 1 sobre el volumen sumergido. Afortunadamente, B L cubo sobre 12 es algo conocido, es el momento de inercia respecto del eje longitudinal, del eje BB, del eje longitudinal del cuerpo sumergido. De manera que si vamos a la condición de equilibrio, esa condición que A sobre delta phi tenía que ser mayor que C sobre C sub G, la llevamos a un dato concreto que se pueda determinar, y es que el momento de inercia del cuerpo flotante respecto del eje longitudinal, dividido por el volumen sumergido, tiene que dar un valor que sea mayor que el segmento C sub G, que es la distancia entre el centro de carena y el centro de gravedad, que son datos, por supuesto, conocidos. Como el momento de inercia respecto del eje AA, que sería respecto del eje transversal, no longitudinal del barco, es mucho mayor que el eje longitudinal, porque obviamente todos los cuerpos flotantes en general, las embarcaciones, tienen mucho mayor eslora que manga. Si un cuerpo es estable al rolido, tendrá que ser indispensablemente estable al cabeceo. Con lo cual, con este tema queda definido lo poco que podemos trabajar con los medios actuales en este tema.